¿Quién es Jesús si le quitamos la iglesia, los milagros y los siglos de dogma? ¿Es posible separar al hombre del mito? En este video intentaremos hacer precisamente eso, una ingeniería inversa a la figura de Jesús de Nazaret. Analizaremos su psicología desde la óptica feroz de Friedrich Nietzsche junto a un experto en filosofía y contrastaremos esa teoría con la experiencia vivencial y cruda de un testimonio real. Buscamos entender si el mensaje de Jesús sobrevive cuando Dios ha muerto. Bienvenidos. Comenzando, nosotros somos David Mauricio María Fernanda Patiño y aquí nuestro entrevistado, el profe Germán Bedoya. Profe, para que nuestros compañeros tengan un poco más de contexto, eres profe de... Yo soy profesor del Departamento de Filosofía, Artes y Letras de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales de la Universidad de La Salle. Listo, profe. Ya habiendo hecho una contextualización de nuestra materia, de lo que vamos a exponer aquí, quería arrancar con la primera pregunta. Entonces nosotros la planteamos como Jesús como figura ética y crítica social. Entonces, más allá de cualquier postulado teológico, entonces, ¿cuál consideras que es la principal subversión ética de Jesús? Introducen las estructuras de poder. Estructuras de poder como política, economía, religiosas, pero pues de su tiempo, ¿sí? Y ligado a esto, ¿cómo podría ser su mensaje ser clasificado como un humanismo radical? Y si es así, si lo considera así, ¿en qué se diferencia con otros humanismos? Por ejemplo, seculares o materialistas. Vale. Pues creo que el carácter subversivo que intelectual y éticamente se le podría adjudicar al mensaje y a la figura misma de Jesús en la historia a propósito de su contexto tiene que ver con la premisa en torno a la cual desarrolla su propia enseñanza, su propio ejercicio pedagógico. Creo que intentar fundar una ética en el amor como virtud es de hecho revolucionario por lo que el amor mismo como virtud implica. Si tomamos como lo pensaba Aristóteles la virtud como una praxis, como algo que se enseña, algo que solamente se puede desarrollar en la medida en la que se hace, la virtud entendida como una actividad excelente, habría que pensarse qué tipo de actividad es esa a la que se refiere el amor, que es amar. Una doctrina del amor es una doctrina que, pensada en el horizonte y en el contexto en el que la pensó Jesús de Nazaret, implica hacer esas cosas que se supone que ese amor predica. Creo que un poco, obviamente con el desconocimiento teológico del caso, porque el mío es puramente empírico, la práctica tiene mucho que ver con la preponderancia de lo que Manuel Levinas habría llamado una alteridad radical. Un otro que se me aparece me interpela, que lo reconozco, lo aprecio, lo cuido y me hago responsable de él, en la consideración y en el conocimiento de esa radical e irreconciliable diferencia. La premisa del amor al prójimo. No hagas al otro lo que no quieres a ti, o ama a tu hermano como te amarías a ti, que básicamente en lo que consiste es en una práctica de amar al otro a manera de vaciamiento. Yo recibo al otro en mí, pero si yo estoy lleno de mí no hay lugar para el otro, de tal manera que yo tengo que deponerme a mí mismo, tengo que vaciarme, decía Simone Weil en sus escritos sobre Dios. Cuando te vacías a ti mismo, habilitas el espacio del acontecimiento, y el acontecimiento que éticamente ocurre en el gesto del amor es la presencia del otro. Una presencia que es recibida, que es acogida y de la cual me hago responsable, y ese vínculo de responsabilidad es eso que entiendo puede interpretarse como esa doctrina del amor que predicó Jesús de Nazaret. Ok, vale, profe. Nos queda, o me parece bastante interesante como
su visión lo plantea. Y pues continuando. Bueno, me queda suelto lo del humanismo. Creo... Si quieres lo podemos ir... Lo desarrollamos más adelante. Sí, Perfecto. si lo ves, no hay ningún problema. O sea, como que no es necesario que sea tan estructurado y técnico, sino que pues la intención de esto es conocer a través de las preguntas. Entonces, si sientes que quieres irlo desarrollando, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Entonces, les escucho lo siguiente. Bien, nuestra segunda pregunta sería: ¿cómo aborda o se integra su corriente filosófica al concepto de la encarnación o divinidad de Jesús? Ok. Bueno, digamos que ya esa noción hace parte del núcleo fuerte del dogma de la doctrina cristiana. Entonces, filosóficamente puede ser, ya pensado en términos teológicos, desde la filosofía puede ser problemático tratar de asimilar ese fenómeno, que es un fenómeno místico, que es un fenómeno metafísico, a algún tipo de conceptualización filosófica. Yo aquí, arriesgándome a blasfemar, Tranquilo, diría que hay ciertos abordajes desde la filosofía, sobre todo desde la fenomenología, que sitúan la experiencia de la vida en la experiencia corporal. El cuerpo es el escenario, es el espacio, es el vehículo del encarnamiento de la experiencia vivida. Toda la experiencia que somos es una experiencia corporal. Incluso este ejercicio que está ocurriendo en este momento es un acto corporal. La palabra, el que habla es el cuerpo, es mi cuerpo. Mi lenguaje es un ejercicio corporal que materializa mi pensamiento, porque mi pensamiento también es un fenómeno que ocurre como experiencia vital en mi cuerpo. En ese orden de ideas, lo místico como experiencia trascendente de la vida, de la existencia, también es una experiencia corporal. No hay una experiencia mística que pueda negar el cuerpo. Tal vez sí, como algunas doctrinas, como la cristiana, trascender, movilizarse de él, no agotarse en él. Pero la experiencia mística es una experiencia que se revela en la finitud del cuerpo. Porque el cuerpo es una condición, es un vehículo, pero también es un territorio, es una delimitación. Es lo que nos delimita, nos separa, pero nos vincula con el mundo y con los que están en él. En ese orden de ideas, la experiencia que nosotros tenemos de nosotros mismos es una experiencia de finitud. Y lo místico nos habla de la insuficiencia de la finitud, de que la conciencia de la finitud no nos basta. Y el que no nos baste nos entrega un indicio de la posibilidad de algo distinto a esa finitud en la que transitamos a través de nuestra corporalidad. Tal vez en esa dimensión me atrevería yo a hablar que se puede entender esa condición de la revelación mística de Jesús a través de su encarnación, porque no se puede pensar ningún nivel de lo místico, ningún nivel de santidad sin que haya un cuerpo. Vale, profe, me parece muy interesante esa visión que tienes de lo místico, y creo que ligado a todo esto, encuentra puntos de convergencia o conflicto en las enseñanzas de Jesús. O sea, como ya lo habíamos mencionado, no quiere ser necesariamente ligadas al aparato religioso, y pues estas ideas, estas convergencias pues en ideas relacionadas o conceptos que pueden ir pues quizá paralelos, cercanos a filósofos como Sócrates, Kant o el mismo Nietzsche. No sé usted cómo lo considera. Bueno, cuando y sobre todo desde campos que se presumen laicos, como la filosofía, las ciencias humanas en general, las ciencias sociales, siempre se abordan las exploraciones teológicas casi que con cierto tono dialéctico, de debate, ¿no?
no deja eso de reproducir ciertos sesgos, algunos culturales, algunos históricos, algunos sociales, algunos puramente intelectuales o incluso vitales, propios de la experiencia de vida que cada persona ha construido y que lo ha llevado a afirmarse dentro o fuera del marco de referencia, por ejemplo, de la verdad religiosa. Dentro de la doctrina propiamente que se dicta a través de la vida de Jesús en su enseñanza con sus discípulos y bueno, todo lo que se narra en el Evangelio a propósito de su concurrencia en el mundo, yo diría que hay dos elementos que vale destacar en él. Uno creo que ya lo abordábamos, que es el carácter y la fundamentación ética de su palabra, de su enseñanza. Aquí, digamos que como una observación paralela, toda estructura religiosa, además de tener una comprensión ontológica, una cosmovisión de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la realidad, se sustenta, se estructura en la praxis de una moral. Toda estructura religiosa, todo canon religioso, está buscando una manera de vivir la vida, la mejor, a su propio parecer. Y eso, a fin de cuentas, es un marco de referencia moral. Un marco de referencia moral que no solamente nos dice cómo ser, sino que a propósito de cómo ser y de qué hacer, delimita qué podemos ser a propósito de ese marco moral. Una tensión muy recurrente en eso es la tensión dialéctica que hay entre el bien y el mal. Y en muchos marcos religiosos esa tensión está vigente. Y en el marco cristiano esa tensión está muy presente. Y esa es una tensión que se materializa, por ejemplo, en la tensión misma puesta sobre esa tensión del bien y el mal, entre lo pío y lo impío, lo bueno, lo piadoso y el pecado. Y los seres humanos todo el tiempo estamos llamados a esa tensión. Y nos jugamos ahí algo que para la filosofía es una noción muy importante, que tiene que ver con la libertad, pero que en la comprensión del marco cristiano es el libre albedrío. ¿Cuál es el verdadero rango y alcance de nuestras decisiones? ¿Decidimos o no decidimos? Si la providencia comprende todo aquello que aún no decidimos, ¿realmente estamos decidiendo? ¿O solamente estamos reproduciendo? Entonces la pregunta por la libertad creo que es una pregunta que va muy al lugar con esas tensiones que hay al interior de las configuraciones éticas y morales propias de la religiosidad, por ejemplo, y que están en la misma doctrina de Jesús. Uno podría preguntarse si realmente Jesús escogió ir a la cruz, o si ya estaba predestinado a y simplemente siguió el plan. Si uno asume que simplemente siguió el plan, su acción, su crucifixión, pierde todo valor de redención. Y ese entonces ya no es un problema ético, sino que es un problema teológico, ¿ya? Porque entonces la salvación no es tal. Y entonces no hay promesa que se configure. Entonces, eso obviamente un teólogo tendrá muchos lugares de fundamentación argumental para poder debatir eso, pero al menos como problema, a propósito de su pregunta, esos son lugares de tensión que están allí permanentemente habilitados. Interesante. Nuestra siguiente pregunta sería: ¿considera que el legado de Jesús puede ser comprendido al margen del cristianismo institucional? Yo creo que cualquier práctica ética, cualquier práctica de vida debe poder ser comprendida al margen de cualquier marco institucional, cualquiera que sea. Si la estructura de esos valores no logra vivenciarse fuera de los marcos institucionales, sin doctrina,
pues son los contenidos ideológicos, que dependen de dispositivos y mecanismos de poder para afianzar unas prácticas determinadas. Entonces, pues cabría preguntarse, y pues creo que esa es una pregunta que cada uno tendría que hacerse, si es capaz, por ejemplo, de vivir el amor al prójimo en su vida cotidiana. ¿Qué tanto somos capaces de amar? ¿Cuál es la experiencia del amor que nos podemos permitir? ¿Qué podemos? ¿Qué logramos? Por ejemplo, ¿qué tan capaces somos de perdonar? Esto a propósito de hablar de valores, que son valores promovidos por la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Sí. Una de las escenas famosas de los relatos evangélicos, en donde le golpean y ponen, ¿no? Predica poner la otra mejilla. Es un acto de perdón. Es renuncia a la violencia, renuncio a la venganza, renuncio al hacer daño, renuncio a la premisa, esta premisa antigua del ojo por ojo. Sí, es una cadena de odio que exactamente. Entonces, promulga fuera de estos tipos de valores. Y básicamente está renunciando o renuncia con esa premisa no solamente al ejercer violencia, sino a ejercer poder. Es un poder más allá de la propia violencia. Exactamente, que es el poder de la no violencia, es el poder de la renuncia, el poder del perdón. Entonces cabe que uno se pregunte en su vida cotidiana respecto a quienes nos ofenden y respecto a las faltas que nosotros mismos cometemos, ¿qué tanto perdón podemos? Si no podemos perdonar, entonces hay valores de esa prédica de Jesús de Nazaret que resultan irrealizables e impracticables para la vida. Amar, por ejemplo. Podemos amar en ese marco de configuración, en donde nos desprendemos de nosotros mismos y le damos lugar al otro. Entonces, esos valores, esas enseñanzas, fuera del marco institucional, pueden comprenderse en tanto seamos capaces de vivir la experiencia que señala. Si no somos capaces de vivir la experiencia que señala, pues son meros contenidos ideológicos. Y eso aplica para los valores religiosos, como para cualquier tipo de valor. Como para cualquier tipo de valor. Solo que como para ir cerrando este espacio, pensamos esto como la identidad de Jesús en el pensamiento contemporáneo, que pues es inevitable que, a pesar de que sea un pensador de su tiempo, su contexto, pues sí ha sobrevivido al paso del mismo. Entonces, pues, si la filosofía moderna a partir de la Ilustración buscó despojar, pues, no solo a Jesús, sino en general, pues, la dimensión divina, pues, para rescatarlo como un gran moralista, podríamos decirlo. Pues, ¿cuál es la identidad o la utilidad principal de Jesús de Nazaret que aún mantiene en el debate filosófico contemporáneo? Si la hay. Especialmente en áreas como la ética, la justicia social, la crítica cultural, o entre otros, que nos podría compartir. Yo creo que todo referente, como toda idea, es atemporal. Ahora, uno puede hacer lecturas anacrónicas, que son lecturas no pertinentes de una idea o de un personaje. Entonces, del mismo Jesús de Nazaret, hoy se pueden hacer lecturas anacrónicas. Hoy la estructura estatal, la estructura de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, la contracultura en la que vivimos hoy, obviamente no obedece a las prácticas y a las lógicas de la sociedad en la que pues, el Jesús histórico estuvo ubicado, o las prácticas en las que la Iglesia cristiana y posteriormente la Iglesia católica hicieron su comunidad. Entonces, dependiendo de lo que nos interese y de lo que estemos buscando, yo creo que por supuesto podemos hacer lecturas atemporales, no anacrónicas, sino atemporales, por ejemplo, de las estructuras morales, del simbolismo político que implicó un personaje como Jesús, un personaje que claramente hablaba en los márgenes del poder
político de la época, que es a propósito de esa tensión política que él representa como una antítesis reaccionaria, como un sujeto no dependiente de la figura del César, del imperio, todo lo que representa y la necesidad de ser oprimido, el posicionamiento político que ese personaje representa a propósito de saberse sujeto de represión y de ejemplificar cuáles son los valores del carácter que en este caso un buen cristiano debería seguir a propósito de sus principios. Y es que si hacer el bien, si nos damos a la tarea de hacer el bien, midiendo lo que hacer el bien cuesta, no estamos haciendo el bien, estamos haciendo un buen negocio. Y hacer un buen negocio no es hacer el bien. Hacer el bien es hacer lo que está bien sin importar el costo que sobrevenga, porque ese es el valor del bien. Sin importar quién vea o qué. Exactamente. Entonces, tú puedes cambiar el bien por cualquier principio. ¿Cuál es el principio más importante para ti en tu vida? Para ti en tu vida. Cuando ese principio, cuando las circunstancias, los contextos, las situaciones amenazan ese principio, tú tienes la capacidad de situarte en resistencia desde tus principios sin importar que te cueste, por ejemplo, sin importar que te cueste perder un trabajo, sin importar que te cueste perder un amigo, sin importar que te cueste perder un negocio, una relación de pareja, una materia. Tienes la capacidad de posicionarte desde tus principios como un lugar de resistencia. Después uno puede hacer lecturas de orden político, de la figura que históricamente, por ejemplo, representó Jesús, aunque la Ilustración nos haya heredado la idea del Estado laico. Sí, por supuesto, se puede hacer. Entonces, trayendo a través de todas estas preguntas, parte de la pregunta inicial, ¿consideras que el mensaje de Jesús podría clasificarse como un humanismo radical o cabría en otros o está fuera de esos tipos de clasificación? Yo creería que uno puede hacer una lectura humanista de la figura de Jesús. Okay. Entonces, yo les diría, un ejemplo de una lectura humanista de la figura de Jesús es este ejercicio de entrevista. Uno también se puede quedar en la lectura teológica. O se puede quedar, por ejemplo, en una lectura antiteológica. Entonces, una lectura atea, una lectura nihilista, una lectura materialista, marxista, una lectura ideologizada, ¿sí? También de la figura de Jesús. ¿Qué implica hacer una lectura humanística o humanista? Rescatar los principios que de lo humano pueden señalarse, sujetarse a la figura de Jesús, del Jesús histórico en su contexto social, cultural, político, y obviamente con la trascendencia de la lectura mística que tiene, que es algo que es inherente a su propia figura. Uno puede hacer una lectura humanista, sí, no es la única que se puede hacer y no creo que esté sujeto a eso. ¿Puede uno hacer una lectura humanista radical? Sí, uno puede hacer una lectura humanista radical dependiendo de dónde esté parado. Okay. Profe, en este ejercicio no esperábamos que se diera de esta forma como se dio, pero pues creo que algunas cosas son mejor así orgánicas y no sé si esta pregunta pues está fuera de las iniciales, dado que pues el espacio que aquí nos trajo, pregunta antes de entrar aquí, ¿qué podría decirnos o alguna puntualidad o salvedad acerca de la moral de esclavos que habla Nietzsche, ya que pues estamos en este espacio que de alguna forma atañe a este pensador y a través de nuestro trabajo en este semestre hemos tocado algo de él y me parece pues creo que importante o pertinente, ya que estamos en este espacio, pues, poder traer algo de esa filosofía de alguien que pues, está en contacto recurrente con ella. Nuestro poco carácter académico referente a eso.
Nietzsche es un contradictor acérrimo de la moral derivada del cristianismo. Que Nietzsche sea un contradictor, por ejemplo, de la figura de Jesús, no. De las lecturas que se hacen de él, de todas. ¿Ya? ¿Contra qué está posicionado el pensamiento de Nietzsche? El pensamiento de Nietzsche, en el orden de esa pregunta, está posicionado contra las derivaciones y las implicaciones que una moral, como la moral del marco cristiano, deja para los hombres, para los seres humanos. Y es que la moral que se ha derivado de la enseñanza de Jesús, que no es la práctica de la ética de Jesús, sino la moral de la institucionalidad cristiana, esa moralidad que permeó todas las estructuras sociales y culturales de Occidente, de Europa. Nietzsche se está hablando con la modernidad europea, se está peleando con la modernidad europea, con las consecuencias de los ideales de la modernidad europea. Lo que Nietzsche entiende es que es una moral que nos hace esclavos, porque es una moral que nos hace deudores. Es una moral que no nos enseña la libertad, es una moral que nos priva de la libertad, porque nos enseña a temer las consecuencias de nuestra voluntad. Como no nos entrega el permiso de la voluntad, ni la voluntad plena como acto, sino como reacción, como respuesta a. Entonces, ¿a qué responde el esclavo? Al amo. ¿A qué responde la moral del hombre común y corriente? A la ley, al mandato, a la prohibición, nunca a sí misma. Porque cuando responde a sí misma se le ha enseñado que sobreviene el castigo, la privación, la restricción, porque debe cumplir la ley. El temor al pecado. ¿Ya? Y la cuestión no es temer al pecado. La cuestión es que no sabemos por qué tememos al pecado. ¿Cuál es el fundamento del temor? Del temor que tememos. No lo conocemos, solamente lo sentimos. Y como solamente lo sentimos sin saber cómo lo hemos heredado, cómo nos lo han heredado más bien, entonces nos hacemos esclavos precisamente de esos marcos de sometimiento. Un poco a lo que va la contraposición de Nietzsche con estos marcos de referencia morales es que nos privan de un ejercicio genuino de nuestra voluntad. Entonces, no hay libertad realmente. Y no es que no haya libertad porque no se pueda ser libre. No hay libertad porque nuestra voluntad es una voluntad del pesar. Es una voluntad de la deuda. Cuando tú sigues lo que quieres, hay una cantidad de voces que te están diciendo que estás haciendo mal. Y por como se nos ha educado, tendemos a dar más valor a esas voces que a la voz que nos guía en nuestra propia voluntad. Una voluntad que no se sabe afirmar a sí misma porque no se conoce. Entonces, Nietzsche hace lo que en filosofía se conoce como un recorrido genealógico. Él se quiere desprender de todas esas estructuras de valores para fundar unos valores nuevos. Pero entonces la pregunta que sobreviene no es ¿cuáles son los valores mejores? Porque pues al final eso sería cambiar un marco por otro. Y entonces dejamos de responder a un amo para responder a otro. Y no se trata de eso. Entonces la pregunta genealógica es una pregunta no por los valores, sino por el valor de los valores. ¿Por qué para nosotros es tan importante el bien? ¿Por qué para nosotros es tan importante la verdad? ¿Por qué para nosotros es tan importante la libertad? En ese orden no serían metafísicas, porque la respuesta no viene de un orden superior o que esté fuera de la naturaleza. Nietzsche está peleando con esas estructuras, porque eso es lo que hace el cristianismo. Cuando al cristianismo se le agotan los argumentos, Dios es el argumento infalible. Y pues contra la verdad absoluta no se puede discutir. Después de que a ti te presentan a Dios como justificación,
Pues eso aplasta cualquier disentimiento, porque de él no se puede dudar. Es una verdad absoluta y completa. Ese valor absoluto es inverificable, incuestionable. Casi como el dinero en nuestra época. Por ejemplo, sí, si tú sacas un billete de 50.000 pesos y lo pones acá, la pregunta es, ¿qué le da valor a ese billete? Eso es un poco la pregunta genealógica. No, el Banco de la República, pues sí, pero es papel. No es más que papel. Pero hay todas unas lógicas morales, comerciales, de poder, que atraviesan la posesión de ese papel, como la posesión de la verdad o la posesión del bien. Entonces, un poco con lo que se está peleando Nietzsche es con esas derivaciones de morales como la cristiana. No es el único marco moral, pero sí es el más fuerte en Occidente. Si nosotros hacemos una revisión de todos los valores con los cuales vivimos la vida cotidiana, incluso aunque a uno no le importe la religión, no importa, tú te vas a encontrar en algún momento de tu vida haciendo juicios de valor que están atravesados por perspectivas religiosas. ¿Cómo se debe ver el cuerpo de una mujer? ¿Cómo se debe ver el cuerpo de un hombre? Por ejemplo, esa clasificación binaria, sexogenérica, es una clasificación que tiene un contenido político, que tiene un contenido epistémico, pero que también tiene un contenido moral y religioso, porque se nos ha enseñado que las mujeres y el cuerpo de las mujeres se porta de determinada manera y el cuerpo de los varones se porta también de determinada manera, porque hay unas condiciones de relacionamiento que son naturales, que son buenas, que son correctas. Por ejemplo, todas aquellas que amparen el valor de la familia. Y ese no es un discurso puramente político, ese es un discurso religioso. La familia como institución social amparada por la Constitución tiene todo que ver con una concepción religiosa del valor de la familia como unidad de reproducción. Listo, profe. Muy interesante toda esta charla y incluso No, ustedes. esta pequeña desviación que tuvimos. No hay problema. Pues, muchas gracias. Testimonio de vida de mi abuelo. Yo era joven cuando me perdí en el camino. Entre el licor y el cigarrillo se me iban los días sin que yo me diera cuenta. Pensaba que era fuerte, que nada me iba a pasar, que esos vicios no me iban a tocar, hasta que un día el cuerpo me cobró la factura. Me dieron 2 derrames cerebrales, 2 golpes que casi me mandan para el otro lado. Me quedé sin memoria, sin fuerzas y sin saber quién era. Era como si la vida me hubiera arrancado de mí mismo. Todo oscuro, todo vacío, todo silencioso. Pero ese silencio no estaba realmente vacío. En medio de esa nada algo empezó a aparecer. Primero fue un calorcito, suave, como cuando el sol amanece apenas tocando la piel. Luego, una luz, pequeñita al principio, pero viva. Yo no veía mi cuerpo, no sentía mis manos, no escuchaba voces, solo esa luz que parecía acercarse a mí como si me estuviera buscando. Y entonces la vi. Era una figura, no era una persona exactamente como las que uno ve en la tierra. Era como una forma hecha de luz, de amor puro, de una paz que no se puede explicar con palabras humanas. Esa figura se acercó a mí y sin decir nada me abrazó. Fue el abrazo más profundo que he sentido en mi vida. No tenía abrazos como los nuestros, pero me envolvió completo. Ese abrazo me sostuvo, me calmó, me limpió. En ese momento sentí como todo lo que me había pasado por años, el vicio, la tristeza, la rabia, la culpa, el cansancio, se deshacía dentro de mí. Yo lloraba, pero no con lágrimas, lloraba el alma. Y entonces esa figura me habló. No movió la boca, pero la escuché dentro de mi espíritu, fuerte y suave al mismo tiempo. Me dijo, hijo, no es tu tiempo, tienes que volver, pero no puedes volver igual. Debes dejar lo que te está destruyendo. Yo te he cuidado y seguiré contigo, pero debes cambiar. Vuelve a tu camino, vuelve a la luz, busca a Jesús, agárrate de Dios, Él te va a guiar. Sentí que esas palabras entraban en mí como una corriente tibia que me llenaba de vida y la figura me apretó un poco más, como si me bendijera. Me dio una paz tan profunda que yo pensé que me iba a quedar ahí para siempre.
pero la luz empezó a alejarse. Yo no quería que se fuera, yo quería quedarme en ese abrazo, pero la voz volvió a decirme, regresa, tienes un propósito, yo estaré contigo. De un momento a otro abrí los ojos. Estaba en la cama, con médicos y familia, sin entender nada, pero sintiendo todo. Ya no recordaba muchas cosas de mi vida, pero sí recordaba esa luz, ese abrazo, esa presencia, esa voz. Desde ese día no volví a tomar ni una gota de alcohol, no volví a fumar jamás. Fue como si ese deseo hubiera muerto dentro de mí. Empecé a ir a la iglesia, me entregué a Dios, a Jesús, porque sé que fue Él quien me sacó de la muerte. Él me devolvió, Él me dio otra oportunidad. Hoy doy mi testimonio porque sé que la vida me la devolvieron para contarlo. Yo estuve al borde y el abrazo de Dios me levantó. Yo soy un milagro y nunca me voy a cansar de agradecerle. Como grupo presentamos una genealogía, incluso una dialéctica. Si bien falta de rigurosidad académica y algo burda, nuestra propuesta es Jesús como acontecimiento y práctica de vida. Para responder quién es Jesús, debemos despojar de los ropajes imperiales que le puso la historia y de la metafísica dogmática, para encontrar el núcleo que hace posible tanto la filosofía subversiva como la transformación vital de un hombre común. Jesús como el espíritu libre, la dimensión filosófica. Basándonos en la entrevista y en Nietzsche, Jesús es el rompimiento de la inercia. No es un fundador de religiones, sino un destructor de moralidades estáticas. El profe Germán ya nos explicaba que Jesús abolió el pecado y la distancia entre Dios y el hombre. Entonces Jesús es la capacidad humana de crear nuevos valores. Es la figura que nos enseña que el reino no es un lugar geográfico ni post-mortem, sino un estado del corazón, una práctica de vida. Jesús es la propuesta de vivir sin resentimiento y sin resistencia, una libertad interior tan radical que las estructuras de poder romanas o religiosas o de cualquier otra índole no pueden tolerar. Jesús como conciencia colectiva, la dimensión sociológica. En un material adicional que hemos dejado en la descripción del video, que nos ha aportado algunas perspectivas para abordar este curso, este mismo nos aporta la visión de la interconexión. Si Dios ha muerto, como ente controlador, Jesús emerge como la respuesta ética. Yo soy tú. En este sentido, Jesús es el reconocimiento de que, ante el vacío del universo y la crueldad de sistemas como el capitalismo salvaje o el legalismo religioso, la única salvación posible es la solidaridad radical. Jesús es el símbolo de que nos tenemos los unos a los otros. Su resurrección no es un truco de magia, sino la pervivencia de esta idea de amor comunitario en la humanidad. La reconciliación con el testimonio, Jesús como experiencia psicológica transformadora. Aquí es donde integramos el testimonio sin caer en el fanatismo. El abuelo narra un encuentro con una luz que le quita el vicio. Desde una vista desreligiosizada, esta valida la tesis de Nietzsche. El cristianismo original es una práctica, un hacer, no un creer. El milagro del abuelo no es una entidad mágica que lo tocara, sino que alcanzó un estado de paz interior. El reino de los cielos es un estado del corazón, que bien describía el profe Germán. En el momento de crisis total, cercano a la muerte, así que el abuelo accedió a esa eterna infancia o paz profunda que Jesús encarnaba. Jesús en este testimonio no es el dogma de la iglesia, sino la fuerza psicológica capaz de romper la moral de esclavos, el vicio, la autodestrucción y devolver la autonomía al individuo. El abuelo dejó de ser esclavo de sus impulsos y pasó a ser dueño de su vida, alineándose con el hacer cristiano original. Entonces, ¿quién es Jesús? Para nosotros Jesús de Nazaret es, ante todo, un acontecimiento de libertad. Es la figura histórica y simbólica que descubrió que la divinidad no está arriba, sino dentro y entre nosotros. Para el filósofo, es el hombre que superó el resentimiento y el juicio. Para el crítico social, es la llamado a reconocer en el otro, tú eres yo, contra la opresión. Para el hombre sufriente,
es la experiencia subjetiva de amor incondicional que tiene el poder real y pragmático de transformar una vida destruida en una vida sana. Jesús es la demostración de que el ser humano puede vivir bajo una ley distinta a la de la biología o el poder, la ley de la compasión y la libertad interior. Desreligiosizar no es matarlo, es rescatarlo para que su mensaje sea útil tanto para el pensador ateo como para el creyente que busca sanación.